Capítulo 12. ¿Qué tal un partido amistoso de shogi? Koru estaba exhausto una vez que regresó al cuarto que él y Guren compartían. No físicamente, sino mentalmente. Los dos niños fueron dedicados e insistieron en aprender un poco más de él, especialmente después de escuchar que ningún Uchiha había logrado vencerlo todavía. El único que había obtenido lo mejor de él más allá de la salvación había sido Kaguya y dudaba que su Sharingan pudiera seguir ese ritmo. Entonces, por supuesto, entrenó con ellos hasta el amanecer, horas más de lo que originalmente pretendía. Existieron las rupturas originales, por supuesto, pero aún así fue difícil para ellos. Cuanto más tiempo pasan juntos, más se abren estos niños también. Al final del día, Koru estaba listo para atraparlos a ambos y llevarlos a un lugar seguro donde nadie pudiera volver a hacerles daño. Ni Danzo, ni el Hokage, ni su propio clan. Solo porque su muy parcial voz de la razón Kurama había intervenido, se abstuvo de seguir adelante con el secuestro. Ahora, sin embargo, había pasado más que con cualquier humano desde su viaje de regreso, en realidad, y necesitaba un descanso. Toda esta interacción con los dos niños Uchiha le recordó una vez más los problemas internos que tendría que afrontar pronto. Danzo no ha progresado mucho todavía, pero había hecho suficiente daño como para que no se le permitiera continuar de todos modos. ¿Qué voy a hacer al respecto, Kurama? No puedo simplemente ir y asesinar a ese bastardo. Causará un revuelo público. Además, el anciano confía ciegamente en él, incluso después de que los Anbu enviados por Danzo intentaran matarlo. Incluso si traigo pruebas, alguien de importancia tiene que llevárselas al anciano. Alguien en quien confía tanto como Danzo. Koru caminaba de un lado a otro en su paisaje mental. Su cuerpo todavía estaba inquieto, incluso después de haber entrenado con los niños, pero definitivamente había aliviado un poco su locura. Kurama refunfuñó, su boca torciendo en una fea mueca. ¿Qué te importa el público? Simplemente deshazte de él. Koru suspiró profundamente, sin molestarse en volver a repasar esto con su compañero. Mantener una conversación con un zorro sobre por qué hacer esto y potencialmente causar una guerra civil o un problema político importante, especialmente con la guerra aún en pleno apogeo, no era una buena idea en absoluto, no parecía que fuera a tener un final. Aunque estaba de acuerdo con el sentimiento de Kurama. Al diablo con la burocracia. Kurama ya estaba de mal humor hoy, Koru podía imaginar por qué, así que mantener esta conversación no iba a ayudarlo a hacer nada más que preocuparse más. Salió de su paisaje mental con un último y profundo suspiro. Deseó que Shikamaru estuviera aquí. Él sabría qué hacer. Koru dijo Shikamaru. No Shikaku. Maldita sea. Ni un solo día. Un día en el que pueda sentarme y planificar. Aunque supongo que todavía estoy en libertad condicional, así que mudarme sería difícil, maldita sea. Cuando Koru deseó que Shikamaru estuviera a su lado para poder contarle sus problemas y esperar que Nara lo ayudara a encontrar una solución, esto no es lo que quería. No quería toparse con un Shikaku Nara curioso y ligeramente aburrido, que era tan inteligente como su hijo y un candidato potencial para desbaratar su historia encubierta. Peor aún, parecía genuinamente curioso. Una Nara curiosa era una Nara muy peligrosa, Koru había aprendido esa lección lo suficientemente pronto como para comprender que debía huir. Ahora mismo. Pero su suerte aparentemente optó por no aparecer hoy, porque Shikaku se giró, aparentemente sintiendo sus pensamientos, y lo vio entre la multitud. Un destello de reconocimiento iluminó sus rasgos y Koru hizo lo mejor que pudo para darse la vuelta e irse, fingiendo no ver al comandante Jonin, pero ya era demasiado tarde para él. Koru-san. Reprimiendo una serie de cursos que salían de su boca, se giró e inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado. Fingió sorpresa y luego reconocimiento. Ah, hola. Eres de la reunión que tuve con Okage-sama, ¿correcto? No creo haber conseguido un nombre. Shikaku sonrió educadamente y extendió su mano para que Koru la estrechara, quien la tomó. Shikaku Nara. Es un placer conocerte oficialmente. Koru suprimió la ligera tensión en su sonrisa, cubriéndola con una risa. El placer es todo mío, Nara-san. Shikaku lo despidió, casi encogiéndose por el uso de su apellido. Shikaku está bien. No soy de formalidades. Koru sonrió. Shikaku-san, entonces, inclinó ligeramente la cabeza, mirando a Nara con fingida sorpresa. Tenía algunas teorías sobre lo que podría querer, pero Koru no podía estar muy seguro, así que preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Sonriendo levemente, Shikaku comenzó a caminar, Koru fácilmente siguió su paso. De todos modos, permanecer en las calles ociosas era incómodo.
La sonrisa en su rostro le mostró a Koru lo que estaba pensando claramente, teniendo suficiente experiencia para leerlo de Nara. Me preguntaba si estabas libre en este momento. Koru casi se rió, sabiendo que Shikaku sabía bastante bien que no tenía nada que hacer. Bueno, realmente no puedo decir que esté ocupado. Con Guren-san fuera del pueblo y la mayoría de la gente teniendo trabajo que hacer, se vuelve un poco solitario, independientemente de mis encantadoras sombras. Permitió que su cabeza se inclinara ligeramente hacia el lado donde estaba uno de los ambú más irritables. El pico de molestia que sintió fue refrescante y sintió cómo inmediatamente se reagrupaban. Shikaku aparentemente también se dio cuenta, porque levantó una ceja y una sonrisa divertida apareció en sus labios. Soy un sensor. Añadió Koru, haciendo que Shikaku asintiera entendiendo. ¿Por qué lo preguntas? La leve diversión no abandonó el rostro de Shikaku. ¿Sabes jugar shogi, Koru-san? Esta vez no pudo evitar la pequeña carcajada que se le escapó. Padre e hijo eran tan similares que casi le dolía incluso estar cerca de él en ese momento. Shikaku pareció sorprendido por eso, pero rápidamente lo descartó. ¿Es esa la manera que tiene Nara de interrogarme o es una simple invitación? Al notar el tono burlón en su voz, Shikaku siguió el juego, levantando las manos de manera juguetona y defensiva. Un simple juego de shogi, miró a Koru directamente a los ojos, un brillo peligroso que normalmente veía en el rostro de Shikamaru cuando estaba a punto de resolver un rompecabezas en sus ojos, nada más. Suspirando internamente con resignación y aceptando el hecho de que ya no había marcha atrás, sonrió. Bueno, entonces, ¿cómo puedo decir que no? Me prepararé para ser completamente destruido en este nada más que juego amistoso. El sarcasmo juguetón ahora prácticamente goteaba de su voz, haciendo que Nara soltara una carcajada. Seguro. El camino hasta el recinto fue mayoritariamente silencioso. Fue un silencio confortable. Shikaku no era alguien de charlas triviales y Koru todavía tenía que acostumbrarse a su presencia poco a poco. Apreció que el hombre respetara esto y, por lo tanto, no tuvo ningún problema en seguirlo al recinto. No para sorpresa de Koru, el complejo no se veía muy diferente de cuando él había estado allí en su época. Estaba en las afueras de Konoha y casi no había sufrido daños durante el ataque del Kyuubi, por lo que no necesitaba reconstruirlo. Inmediatamente vio la casa de Shikamaru, o en este caso de Shikaku, y casi instintivamente se dirigió hacia ella, solo para recordar que en realidad no debería saber dónde estaba la casa. Sus pies volvieron a igualar a la fuerza el ritmo de Shikaku mientras el dúo caminaba hacia la casa. Shikaku fue quien rompió primero el cómodo silencio. Mi esposa también está en casa. La frase en sí aparentemente no tenía mucho significado, pero el tono en el que Shikaku habló y la ligera arruga de preocupación entre sus cejas indicaron que se trataba de una advertencia para Koru. Koru solo sonrió. Sabía exactamente cuán autoritaria podía ser la madre de Shikamaru y, a juzgar por las muchas historias de su amigo, Shikaku no solo era azotado por ella, sino que también le tenía miedo ocasionalmente. Fue divertido saber que un gran comandante y estratega jefe Jonin es dominado por su esposa Chunin. Espero conocerla. Koru casi chirrió, apenas conteniendo una risa cuando escuchó al hombre suspirar preocupado. La puerta se abrió y casi de inmediato dicha mujer asomó la cabeza por la cocina, buscando a su marido con el ceño fruncido. Cariño, ¿recibiste las cosas que te pedí? Hizo una pausa cuando vio a Koru. Ambos se miraron fijamente durante un rato, sin moverse, antes de que Koru dibujara una amplia sonrisa en su rostro e inclinara la cabeza. Hola. Mi nombre es Nokoru, aunque Koru está bien. Shikaku-san me invitó hoy, así que realmente espero no entrometerme. La única advertencia que recibió fue un pico de ira en su chakra antes de que ella se volviera hacia Shikaku, con un cuchillo de cocina agarrado con fuerza en su mano y agitándolo peligrosamente en el aire. ¿Por qué no me dijiste que teníamos invitados hoy? Sabes que quiero que me avises antes de invitar a alguien. Su voz elevada hizo que el hombre palideciera ligeramente. Koru tuvo al menos la decencia de taparse la boca con una mano para tapar su risa, ganándose una mirada un tanto traicionada por parte de Shikaku. Sin embargo, el hombre ni siquiera tuvo la oportunidad de responder antes de que Yoshino se volviera hacia él, la ira completamente drenando de ella y caminando hacia él. Ella sonrió, igualando la de él, y tomó su mano entre las suyas. Oh, no, no estás entrometiéndote en absoluto. No es culpa tuya que algunas personas no sepan cómo comunicarse, le lanzó una mirada desagradable a su marido, quien solo giró la cabeza, antes de volver a adoptar su cortés personaje de ama de casa.
Soy Yoshino, es un placer conocerte. ¿Eres nuevo? Creo que nunca te he visto por aquí. Solo se permitió sentir un poco de simpatía por Shikaku antes de responder. Es un placer conocerte, Yoshino-san. Acabo de llegar a Konoha hace unos días y Shikaku-san me invitó a un partido de shogi. Hasta donde yo sé, es la forma en que Nara me evalúa como persona. Eso provocó la risa de la mujer. Ella agitó la mano con desdén. Guay, él siempre hace eso. Espero que no te haya molestado con la repentina invitación. Mi marido tiende a hacer eso. Shikaku empezó a sudar. Vamos, murmuró, tratando débilmente de defenderse, pero todo se detuvo cuando Yoshino le envió una sonrisa demasiado dulce otra vez. Con un suspiro, dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de Koru. Nos iremos entonces. Asintiendo por última vez, Koru y Shikaku caminaron hacia donde estaba el tablero de shogi. Tu esposa es muy encantadora, Shikaku-san. La sonrisa no abandonó el rostro del rubio y Shikaku sonrió también. Sí, ciertamente lo es. Parece que usted y ella se llevarán bien. Quizás demasiado bien. Koru se rió, sin arrepentirse en lo más mínimo de que Yoshino y él se divirtieran a su costa. A Shikaku tampoco le importó, ya que solo se trataba de una broma ligera. Los dos hombres se sentaron y volvieron a preparar el tablero. Koru decidió que él comenzaría la conversación primero. Quizás eres el comandante Jonin que hará la evaluación. Mientras ordenaba las piezas del juego, Shikaku ni siquiera levantó la vista. Él solo arqueó una ceja, mostrando curiosidad en su tono de voz. ¿Cómo supiste? Bueno, estuviste ahí cuando hablamos de mi examen. Además, sé que Shimura-sama es parte del consejo y también asesor del Hokage. Entonces tendría sentido que seas tú quien realice el examen, que normalmente es el trabajo del comandante Jonin. Shikaku no hizo comentarios al respecto, solo tarareó mientras finalmente terminaba de colocar las piezas. Una vez que terminó, miró a Koru. Hubo un destello de emoción, uno que Koru no pudo reconocer tan rápido, antes de que su rostro volviera a mostrar su aburrida curiosidad. Parece que no te gusta Danzo. Koru se quedó helado por una fracción de segundo. Aparentemente Shikaku había notado su disgusto por el hombre mientras hablaba de él. Koru se estaba maldiciendo en silencio, sabiendo que normalmente él tenía sus emociones bajo un mejor control que este. La presencia familiar de Naro lo estaba haciendo relajarse y bajar la guardia, lo cual no podía permitirse el lujo de hacer. Hablar mal del consejo tampoco fue una decisión inteligente, cuando estaba tratando de ganarse el favor del pueblo tampoco fue una buena idea. Se enderezó, con el ceño ligeramente fruncido. No es eso, comenzó, moviendo la primera paz en el tablero mientras hablaban, es solo que soy un sensor bastante bueno y su chakra me recordó a alguien con quien tuve un desacuerdo. No es nada personal y estoy seguro de que el consejo del Hokage es más que digno de confianza. Quizás ese último comentario fue un poco exagerado, porque pudo sentir la forma en que el humor de Shikaku se oscureció un poco, sin duda pensando en Danzo y sus hechos. Koru sabía que a él también le desagradaba el hombre, pero nunca lo demostró abiertamente. No estaba en posición de ir contra Danzo, no cuando también era el asesor del Hokage. Koru suspiró, alegrándose de que los Anbu estuvieran sentados afuera y no pudieran escuchar la conversación. Decidió que era necesario cambiar de tema y volvió a hablar. Entonces, ¿cómo será la evaluación? Hacer clic. Movió la pieza en el tablero. Shikaku tarareó. Eso no es algo que pueda decirte simplemente, Koru-san. Hacer clic. Veo. Bueno, eso es una lástima, esperaba recibir un poco de ayuda con eso. Hacer clic. Shikaku parecía levemente divertido mientras movía la siguiente pieza. No me parece alguien que necesite ayuda con eso. Inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera desafiando silenciosamente al rubio, pero Koru solo se encogió de hombros, con una pequeña sonrisa engreída en sus labios. Al no obtener respuesta, Shikaku fue quien continuó la conversación. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas deambulando, Koru-san? Koru se rió. Así que tenía razón, esto es un interrogatorio. Hizo una pausa, antes de darse golpecitos en la barbilla pensando y agregar. Bueno, supongo que falta toda la parte de tortura del interrogatorio, así como la habitación inmovilizada, pero al final parece tener el mismo propósito. El hombre resopló cuando Koru logró patear una de las piezas de su juego fuera del tablero, sin haberlo visto venir. No sé de qué estás hablando. Seguro que no. Le quitaron una de sus piezas y frunció el ceño, tratando de elegir su próximo movimiento. Bueno, haga clic, he existido durante algunos años. Antes de eso, estuve con un amigo fallecido. ¿Un Yamanaka?
Él arqueó una ceja. Koru tardó unos segundos en comprender lo que quería decir, antes de que finalmente hiciera clic. Esto significaba que su suposición sobre Inoichi y los TI que chismeaban sobre él era correcta. Le hizo sonreír, sabiendo lo similar que era la generación anterior a la nueva, o al revés. Ino tampoco era alguien que se callara. Ella siempre había sido la primera en difundir la noticia, primero a Sakura y luego a Shikamaru. El resto siempre les seguía, no muy lejos. ¿Así que ya lo has oído?, reflexionó Koru, realizando su siguiente movimiento. Shikaku asintió. Me han dicho que sabes mucho sobre los clanes de Konoha. Pareces muy familiarizado con sus costumbres. Koru estaba seguro de que no solo se estaba refiriendo a su conocimiento del jutsu del clan, Yasashi y Yami probablemente también hablaron de él, sino que también Koru parecía conocer la forma en que Nara hablaba especialmente. Shikaku notó que Koru parecía terriblemente tranquilo en presencia de alguien que podría ser un enemigo, así como en un recinto extraño. Koru se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, conocía a mucha gente y me gusta educarme. Shikaku resopló. No me pareces del tipo que se sienta y lee, Koru-san. Koru fingió herido y dramáticamente se abrochó la camisa sobre donde estaba su corazón, mirando a Shikaku con una falsa traición escrita en su rostro. ¿Me hieres, Shikaku-san? ¿Me estás llamando estúpido? No, estoy diciendo que me pareces más una persona intuitiva y física que una persona lógica y lectora de libros. No es que eso sea algo malo. Dejó la postura y, en su lugar, se frotó tímidamente la nuca. Parece que me descubriste, ¿eh? Continuaron jugando en silencio durante un rato, cada uno observando cuidadosamente los movimientos de sus oponentes. Shikaku vio esto como su oportunidad de aprender más sobre el hombre. Ver cómo alguien pelea, no solo en la vida real, le ayudó a juzgar mejor el carácter de alguien. En este momento, podía decir con seguridad que él y Koru no eran muy similares, pero aún así le agradaba. Por un tiempo, ambos solo estuvieron concentrados en el juego, pero pronto el Nara volvió a romper el silencio. ¿Por casualidad has sido profesora, Koru-san? Koru parpadeó un par de veces, necesitando unos segundos para asimilar las palabras. Él. ¿Un profesor? El único al que le había enseñado era Konohamaru, e incluso él había aprendido el Rasengan principalmente por sí mismo. Durante la guerra nunca tuvo tiempo para enseñar a alguien y en su adolescencia nunca tuvo paciencia. ¿Un profesor? ¿Cómo es que lo preguntas? Shikaku solo se encogió de hombros, aparentemente sorprendido por esa respuesta, como si esperara que dijera algo más. Parece ser bueno con los niños, eso es todo. Quizás ya tuviste experiencia de antemano. Koru negó con la cabeza, con una sonrisa triste en su rostro. Adoraba a los niños, pero nunca tuvo tiempo para enseñarles. Ningún niño había salido nunca con él y los adultos siempre lo habían rechazado durante la mayor parte de su vida. La única razón por la que era tan bueno con ellos era porque los trataba como quería que lo trataran a él cuando era más joven. Quería sentirse amado y visto, no menospreciado ni subestimado debido a su edad y su condición de Jinchuriki constantemente. No tengo ninguna experiencia, Shikaku-san. Tratar con niños no es tan difícil cuando los tratas como seres humanos normales y no como una especie de molestia. Eso hizo que el Jonin se detuviera por un momento. No levantó la vista, por lo que Koru no pudo ver la expresión de su rostro, pero los picos en su chakra le dijeron que Shikaku estaba un poco enojado. Koru no sabía qué. Sin embargo, el enojo no estaba dirigido a él, así que no vio motivo para preocuparse. Shikaku resopló después de un rato. Estoy seguro de que a la mayoría de la gente le gustaría no estar de acuerdo con eso. Los niños pueden ser problemáticos. Koru se encogió de hombros, la sonrisa triste desapareció de su rostro y fue reemplazada por lo que solo podría describirse como una expresión engreída. Bueno, lidiar con niños problemáticos no es tan difícil cuando tú mismo has sido un niño problemático. Nara arqueó una ceja ante eso, levemente divertida, y la ira anterior desapareció hace mucho tiempo. ¿Oh? ¿Cómo? A mis amigos les gustaba llamarme una amenaza para la sociedad en algún momento. Incluso me apodaron el ninja más impredecible, aunque la mayoría de las veces no fue un cumplido. Koru se rió. Cuando era niño, les hacía bromas a todos a diestro y siniestro. No le agradaba mucho a la gente. En ese momento, Shikaku vio un destello de Kushina pasar por su mente, casi superponiéndose con el Uzumaki frente a él. Shikaku sabía que Koru no podía saber que había otro Uzumaki en esta aldea, pero era sorprendente lo increíblemente similares que eran estos dos, y ni siquiera se conocían.
Debe estar en los genes de Uzumaki, reflexionó el Jonin. Koru sonrió y se echó hacia atrás de repente, sacando a Shikaku de sus pensamientos. Aunque realmente espero que todavía te guste después de esto. No lo dijo como una amenaza, pero sus ojos se entrecerraron hacia el rubio, su cuerpo se tensó un poco. La forma en que sonó la frase podría haber sido interpretada como tal, por lo que Shikaku se armó de valor. ¿Y por qué no iba a hacerlo, Koru-san? Su tono se oscureció, casi como si lo estuviera desafiando a hacer algo fuera de lugar. Koru no pasó por alto el tinte hostil en su voz y en su postura. Shikaku malinterpretó la situación, lo que le hizo reír y señalar el tablero. Pareces alguien con una racha ganadora, así que lamento mucho romperla. Shikaku parpadeó, sorprendido, el aura oscura que lo rodeaba se desvaneció. ¿Qué? Fue entonces cuando dejó caer su mirada sobre el tablero y lo vio. Durante la conversación, de alguna manera logró darle jaque mate sin que Shikaku se diera cuenta. La presunción prácticamente irradiaba de él cuando los ojos de Shikaku se abrieron con sorpresa, su mirada calculadora recorriendo el campo para ver dónde cometió un error. No podía entender dónde salió mal en el juego, por lo que Koru logró sacar lo mejor de él. Eso no ha sucedido desde que jugó un partido contra su padre. ¿Qué? Repitió Shikaku, todavía tratando de alcanzarlo. Mate. Shikaku levantó la vista y entrecerró los ojos ante el sonriente Koru. Lo negaría si se lo preguntaran, pero su orgullo definitivamente estaba herido, especialmente porque no sabía cómo sucedió esto. Impredecible en verdad, murmuró el Jonin, claramente no destinado a los oídos de Koru, pero debido a sus sentidos encantados el hombre aún lo escuchó, soltando una carcajada en respuesta. Supongo que esto termina siendo compatible entonces. Koru le dio a Shikaku una sonrisa con los ojos cerrados, como siempre lo hacía Kakashi, y disfrutó enormemente los ligeros picos de molestia y confusión en el chakra de los comandantes Jonin. Sin embargo, Shikaku decidió que perder no era una opción ahora, habiendo sido estimulado por el comportamiento de Koru, y sugirió algo. ¿Te gustaría un segundo combate, Koru-san? Esta vez no cometeré el mismo error. La competitividad era sorprendente, pero ahora no era bienvenida, por lo que Koru sonrió como un zorro, inclinándose hacia adelante. La comida está lista, ustedes dos. Ven y siéntate. Fueron interrumpidos cuando la voz de Yoshino resonó por toda la casa, llamando su atención. Koru se enfurruñó. Bueno, parece que tendremos que posponer el partido para otro momento. Shikaku suspiró, rascándose la cicatriz en su pómulo y murmurando algo que sonó sospechosamente como problemático. Desafortunadamente para el marido, escuchó Yoshino, que apareció aparentemente de la nada para mirar a Shikaku con una sonrisa que prácticamente gritaba peligro. Para ambos hombres. Koru rápidamente giró la cabeza hacia un lado, no queriendo enfrentar la ira de la mujer y dejando que Shikaku se llevara la peor parte. Lo siento, cariño, ¿qué fue eso? Nada, amor. Nada. Sus ojos se entrecerraron, todavía sonriendo. Ya me lo imaginaba. Su estado de ánimo cambió de nuevo, haciendo que Koru se preguntara si ese tipo de cambio abrupto era incluso saludable, antes de mirarlo con genuina dulzura. Koru-san, ¿te quedarás a almorzar? Hice lo suficiente para todos nosotros. Koru le dedicó una sonrisa tímida. Lo siento, Yoshino-san, pero tal vez en otro momento. Mi compañero de cuarto regresa hoy y yo quería estar allí. Pero gracias. Parecía decepcionada, pero no se opuso, sabiendo que no podría mantenerlo allí si él no podía quedarse. Shikaku también parecía querer agregar algo a eso, pero él también lo dejó libre. Koru se levantó e inclinó la cabeza. Gracias por este gran partido. Espero poder desafiarte nuevamente. Él sonrió alegremente y se despidió con la mano antes de salir del complejo.